Como primer tema o primera lección, abordaremos la parte teórica de lo que vendría a denominarse los dos conceptos básicos del cálculo. ¿Cuáles son estos dos conceptos básicos del cálculo? ¿Ok? Los dos conceptos básicos del cálculo. Luego de desarrollar esta primera parte, iniciaremos con la segunda, que vendría a ser una introducción histórica. Vamos a dar una pequeña introducción histórica al curso. Bien, ya les adelanto que esta primera clase tiene en su mayoría una parte teórica y otra práctica. Así que vamos a también utilizar, a desarrollar algunos ejemplos, algunos ejercicios para poder entender con mayor profundidad este primer capítulo. Ok, como tercer punto entonces tenemos el método de exhaustión para el área de un segmento de parábola. Ok, entonces ponemos el método de exhaustión para el área de un segmento de parábola. Como penúltimo punto, vamos a abordar el análisis crítico que le dio Arquímedes utilizando este método. Entonces vamos a poner por aquí análisis crítico, ¿ok? Análisis crítico del método de Arquímedes. Este método que hace mención aquí en este cuarto punto hace referencia al problema que se detalla en el tercer punto, que vendría a ser el cálculo del área del segmento de parábola, ¿ok? Entonces, eso también lo vamos a ir detallando. Vale mencionar de que la técnica matemática utilizada para ese entonces por parte de Arquímedes difiere de lo que hoy en día con la matemática moderna se puede hacer una demostración más clara del mismo problema, es decir, del área de un segmento de parábola, lo cual nos va a ayudar bastante para poder entender conceptos como límite, conceptos como integral, conceptos como derivada, ¿ok? Y lo más importante, del cual parte todos estos conceptos anteriormente dichos, vendría a ser el concepto de continuidad. Bien, eso también lo vamos a ir viendo a partir del tercer punto. Y por último tenemos la introducción al cálculo. La introducción al cálculo. Ok, introducción al cálculo. Bien, aquí también quisiera aclarar algo muy importante. La asignatura que estamos desarrollando se denomina cálculo diferencial, ok, cálculo diferencial, y se ha dividido en dos partes debido a lo extenso del temario. Nosotros estamos basándonos en múltiples libros como fuente bibliográfica para poder desarrollar este curso con mayor nitidez paso a paso y desde cero. Así que vamos a partir desde lo más básico e ir hasta lo más complejo. En la segunda parte de cálculo diferencial vamos a ver algunos temas un poco más avanzados, así que les recomiendo que aquellos chicos que todavía no tengan conocimiento de los cursos que estamos brindando, nos visiten a través del sitio web de Workbox U para poder visualizar todos los cursos que brindamos tanto en el campo de las ciencias, de la ingeniería, como también en idiomas. Así que comencemos. Si bien es cierto, pueden ver ustedes la asignatura de cálculo diferencial, pero en las lecciones vemos que no se especifica el tipo de cálculo, sino por el contrario solamente se menciona, por ejemplo, los dos conceptos básicos del cálculo, más no del cálculo diferencial. Y en la última parte, en la última lección, vemos también que hace referencia a la introducción al cálculo, más no del cálculo diferencial. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Porque precisamente el cálculo está dividido en cálculo diferencial y cálculo integral, en sus dos conceptos más básicos, porque más adelante se abordan otros temas del cálculo, otros campos de conocimientos del cálculo, que tienen un poco más de rigor, un poco más de dificultad. Así que para poder continuar con estos estudios avanzados, primero debemos conocer a cabalidad lo que vendría a ser el cálculo diferencial y el cálculo integral. Así que al momento de abordar estos primeros temas, estas primeras lecciones, vamos a hablar de la introducción del cálculo de forma genérica, más no del cálculo diferencial. Así que no se sorprendan si en esta primera clase hablamos un poco de integral o cómo surge la integral o qué es la integral, así también cómo surge la derivada y qué es la derivada. Entonces, dicho esto, también quisiera mencionar de que a partir de la segunda clase se precisa ya con un poco más de claridad lo que vendría a abordar todo el campo del cálculo diferencial, ¿correcto? Esto, como lo dije al inicio, solo es una introducción al curso. Bien, entonces empecemos. La primera lección que vamos a abordar el día de hoy hace referencia a los dos conceptos básicos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar por aquí, número 1, los dos conceptos básicos del cálculo, ¿ok? Los dos conceptos básicos del cálculo, ¿ok? Bien, la gran pregunta que surge tan solo con escuchar este primer titulado sería, ¿y cuáles son estos dos conceptos fundamentales o básicos del cálculo? Bien, eso lo vamos a ir detallando poco a poco. ¿Por qué? Porque para poder comprender estos dos conceptos básicos del cálculo, primero tenemos que dar una pequeña introducción
a cómo es que se plantearon estos dos problemas, porque son dos problemas los fundamentales, con los cuales, a través de la necesidad de poder resolver estos dos problemas básicos, surgen estos dos conceptos, que va a dar origen a los dos campos de estudio que vamos a estudiar. En este caso vendría a ser el cálculo diferencial y posteriormente el cálculo integral. ¿De acuerdo? Así que ya les estoy dando una noción de lo que vamos a decir en esta primera lección. Ok, entonces, para ello, vamos a empezar a través de la gran importancia que tiene el cálculo dentro de las ciencias y la técnica y la ingeniería. Entonces, el considerable progreso, de hecho, que ha existido en la ciencia y en la técnica durante los últimos 100 años, 200 años, cabe reconocer que es debido en gran parte al desarrollo de las matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, una de las ramas o la rama de la matemática conocida como cálculo integral y diferencial es un instrumento natural y de por sí ya les digo que es sumamente beneficioso, poderoso para poder atacar múltiples problemas. Estos problemas que normalmente surgen en campos como la física, la astronomía, la ingeniería, la química, por ejemplo, la geología, incluso la biología y otros campos de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? También, que últimamente se están utilizando. Bien, dentro del estudio de algunos libros, primero enseñan lo que vendría a ser el cálculo integral. ¿Y por qué? Porque precisamente la historia ha determinado el curso con el cual se va a iniciar el estudio del cálculo. Y el primero entre los dos fue el cálculo integral. Entonces, de hecho, el primer problema fundamental que se planteó fue el problema del cálculo integral. Lógicamente aplicados, ya lo vamos a ver, aplicados al estudio o el cálculo del área bajo una curva o una línea, ¿de acuerdo? Entonces, y posteriormente se planteó otro problema fundamental que conllevó al estudio del cálculo diferencial. Entonces, chicos, el cálculo obliga a detenerse y a pensar cuidadosamente acerca del significado de estos dos conceptos. Ahora, otro carácter notable del cálculo es su, digamos, poder unificador. ¿Por qué? Porque en ambos casos, muchos podrían pensar de que el cálculo integral y el cálculo diferencial son dos conceptos muy separados, pero en realidad, para cuando se estudia un caso real, un problema real, siempre recurrimos a ambos para poder llegar a una solución. Así que es un error poder estudiarlo por separado. Algunos libros, como les dije, inician primero con el cálculo integral y luego con el cálculo diferencial. En este caso, nosotros estamos iniciando con cálculo diferencial. ¿Debido a qué? Debido a que el cálculo diferencial es un poco más, didácticamente hablando, es un poco más sencillo de poder brindar como punto de partida a una orientación sobre lo que vendría a ser el estudio del cálculo, ¿ok? En otras palabras, es más sencillo. Y a partir de los conceptos del cálculo diferencial, vamos también a ir estudiando, ir aprendiendo sobre el cálculo integral. Entonces, muchos de estos problemas que hemos planteado pueden ser formulados de manera que reduzcan a otros problemas de naturaleza puramente geométrica. ¿Esto qué quiere decir? Que los problemas de cálculo diferencial e integral pueden ser representados geométricamente. Así que vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de lo que acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, supongamos, chicos, que yo tengo aquí, ojo con esto, tengo aquí una línea horizontal, ¿ok? Una línea horizontal. Ok, yo tengo aquí una línea horizontal y vamos a considerar una curva C cualquiera, una curva C. Entonces vamos a considerar esta curva, ¿ok? Y esta curva la vamos a denominar C. Entonces, una vez que ya hemos considerado esta curva, que va a estar situada por encima de la línea horizontal, que vendría a ser nuestro sistema base, vamos a suponer también que esta curva tiene la propiedad de ser cortada por cada vertical en un punto a lo mucho, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo trazo líneas verticales, todas estas líneas, cualesquiera que coloque, van a interceptar o van a cruzar a la curva C solamente en un punto, ¿ok? Solo en un punto, no más. Entonces vamos a trazar dos líneas, ¿les parece? Tracemos dos líneas verticales, ¿ok? Estas líneas, como van a ser cortadas por C, por la curva C, también van a ser cortadas por la línea horizontal de color amarillo, formando un segmento, ¿ok? Un segmento vertical. En este caso nosotros vamos a trazar dichos segmentos, porque vamos a trazar dos. Entonces sería este segmento que estoy trazando por aquí, ¿ok? Y segmento, ¿por qué? Porque tiene un punto de inicio y un punto final, ¿ok? De igual manera, si trazo otra línea, donde sea, por ejemplo aquí, si trazo aquí una línea vertical, también este va a ser un segmento, ¿correcto? Entonces, si nosotros planteamos esto
vamos a decir también que la parte que está bajo la curva, ojo, que está limitada bajo la curva y que está también limitada por abajo por la línea de color amarillo y en los costados por las líneas verticales que son paralelas, cabe aclarar. Esto va a formar una región, así que vamos a sombrear esta región, ¿ok? Y esta región sombreada precisamente va a formular una pregunta, ¿ok? ¿Y cuál es esa pregunta? Pues determinar un número que mida el área de esta región sombreada. ¿Cómo nosotros podríamos determinar el área bajo la curva? En otras palabras, el área de la región sombreada que vemos aquí, pues lo vamos a hacer con ayuda del cálculo. De hecho, esta pregunta es el primer problema fundamental del cálculo que se planteó en sus inicios. Así que ya tenemos por aquí el primer problema fundamental del cálculo. Vamos a colocarlo por aquí. El primer problema fundamental, el primer problema fundamental, el primer problema fundamental del cálculo. Ojo, estoy diciendo del cálculo más no del cálculo diferencial. ¿Cuál vendría a ser? Pues vendría a ser determinar un número que mide el área de esta región sombreada. Un número que mida el área de la región sombreada. ¿Ok? Bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo yo puedo hallar el área de la región sombreada? ¿De qué me voy a apoyar? Pues ya les digo, les anticipo de que nosotros vamos a estudiar el área de cualquier región utilizando el cálculo integral. Así que por aquí voy a colocar que vamos a utilizar el cálculo, usaremos el cálculo integral, ¿ok? ¿Y por qué? Porque para el cálculo integral, ya lo vamos a ver más adelante, necesitamos de poder conocer previamente el concepto de sumatoria y conocer el concepto de diferencial, ¿ok? De partes infinitesimales, ¿bien? Y por otra parte, podemos decir nosotros que dentro del gráfico vamos a considerar también trazar una línea, ¿ok? Una línea o una recta que sea tangente a la curva, ¿de acuerdo? Entonces dibujamos esta línea, ¿ok? Vamos a dibujar esta línea de aquí y esta línea es tangente en este punto a la curva, ¿ok? Entonces vamos a colocar por aquí que esta es la recta tangente C, la recta tangente a C, ¿correcto? Entonces, al trazar esta línea tangente, surge un problema, surge una pregunta, que vendría a ser, pues, prácticamente determinar un número que mida la pendiente de esta recta. ¿Cuál será la pendiente de esta recta, mejor dicho? Entonces, a esta pregunta se le denomina como el segundo problema fundamental del cálculo, ¿ok? Segundo problema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a colocar por aquí determinar un número, nuevamente un número, que mida la pendiente de esta recta. Bueno, y lógicamente, como ya sabemos, podemos intuir que para poder desarrollar este problema vamos a usar o vamos a hacer uso del cálculo diferencial, ¿ok? Entonces, el objetivo de este segundo apartado, de esta segunda lección, es conocer cuáles son los dos problemas fundamentales del cálculo, los dos conceptos fundamentales o básicos del cálculo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son ellos? Los dos conceptos son el cálculo integral y el cálculo diferencial, y los dos problemas que conllevaron a poder determinar estos dos conceptos fundamentales son el primer problema fundamental, que vendría a ser determinar un número que mide el área de una región sombreada, y el segundo problema fundamental, que vendría a ser determinar un número que mida la pendiente de una recta. ¿Ok? Bien. Entonces, fundamentalmente, chicos, el cálculo se ocupa en la formulación precisa y la resolución de estos problemas. ¿Ok? En el cálculo se definen los conceptos de área y tangente y se calcula el área de una región dada y la pendiente de la tangente. ¿Ok? Pero ojo, esta tangente lógicamente tiene que ser a una curva dada. Entonces, el cálculo integral se ocupa del primer problema, mientras que el cálculo diferencial se va a ocupar del segundo. Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hallar estos dos problemas? Nosotros no vamos a poder determinar estos dos problemas si no nos exigimos una cierta preparación matemática. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que debemos estudiar conceptos básicos, los cuales vamos a dividirlos en 4 partes. ¿Ok? Normalmente se dividen en 4. Hay algunos libros que los dividen solamente en 2, pero precisamente la primera parte va a ser una pequeña perspectiva histórica de estos conceptos básicos que debemos saber previamente antes de estudiar el cálculo. La segunda parte
se refiere a la notación y la terminología, por ejemplo, de las matemáticas de conjuntos, ¿de acuerdo? Que ya conjuntos, les digo, eso se estudia en secundaria o incluso desde primaria en algunos casos. Como tercero, tenemos el estudio del sistema de números reales. Esto ya de por sí es muy beneficioso. Aquellos chicos que no tienen una clara idea de lo que debería ser el estudio del sistema de números reales, les va a ser complicado poder estudiar a profundidad conceptos como límite, derivada, integral, etcétera. ¿De acuerdo? Más que todo para la resolución de problemas. Y por último, la inducción matemática y la notación de sumatoria. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de introducirnos al cálculo integral. Como les había dicho, el cálculo integral no es más que la sumatoria de cantidades infinitesimales. Bien, ahora, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que si ustedes no tienen unos conceptos claros sobre estos cuatro que acabo de mencionar, les va a ser complicados. Así que les recomiendo que vayan estudiando poco a poco acerca de cada uno de ellos. Aquí en este curso vamos a abordar estos cuatro puntos importantes, pero ya les digo de que no vamos a profundizar debido a que nuestra prioridad es introducirnos de lleno al estudio del cálculo diferencial. ¿Ok? Bien. Dicho todo esto, entonces vamos a pasar al segundo punto de la clase de hoy, que vendría a ser, o se vendría a titular Introducción Histórica. Colocamos aquí 2 y hoy día vamos a hablar acerca de la introducción, una pequeña introducción histórica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué una introducción histórica? Y la otra pregunta, ¿introducción histórica a qué? ¿Al cálculo diferencial? Pues no. No es una introducción histórica al cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Más bien, como les había dicho, hay algunos libros que inician con el cálculo integral por ser más beneficioso. En este caso, nosotros vamos a dar una introducción histórica a un método muy interesante que utilizó Arquímedes en su momento, ¿no? Hace ya más de 2000 años casi. ¿Y cuál es este método que es famoso en las clases de cálculo? Pues hablo del método de exhaustión, ¿ok? Así que vamos a hablar, vamos a relatar un poco sobre el método de exhaustión. El método de exhaustión. Bien, ¿cómo surge este método? ¿Quién lo plantea? ¿Cuál es el contexto histórico-social de ese entonces? Bien, todo inicia, o el origen del cálculo, que en este caso vendría a ser el cálculo integral. ¿Por qué? Porque el método de exhaustión conlleva al estudio del cálculo integral. El origen del cálculo integral se remonta aproximadamente hace más de 2000 años, cuando para ese entonces los griegos intentaban resolver el problema del área, ideando un procedimiento que llamaron método de exhaustión, ¿ok? Ellos fueron los primeros en denominar este método. Las ideas esenciales de este método son realmente muy simples, y se pueden describir brevemente cómo vamos a hacerlo ahora. Imaginemos una región cualquiera, ¿ok? Imaginemos una región cualquiera. Supongamos que tenemos esta región de aquí, ¿ok? Supongamos que tenemos esta región y nos piden hallar el área de esta región. Lógicamente, imagínense, para ese entonces, hace más de 2000 años, era imposible poder hallar con el conocimiento matemático que se tenía en ese entonces, determinar el área de esta región dada. Entonces, los griegos, muy curiosos, empezaron a determinar las formas de poder determinar esta área utilizando algunos métodos sencillos, simples. Y uno de ellos fue precisamente el de tratar de hallar esta área complicada, indefinida, porque no tiene una forma definida, a través de polígonos ya definidos, de los cuales se conoce el área. Por ejemplo, el rectángulo. Ya se sabía cuál era el área del rectángulo y cómo calcularlo, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esta versión y desarrollarlo poco a poco. Entonces, hagamos lo siguiente. Si yo tengo esta forma, por ejemplo, y yo dibujo, qué sé yo, tres puntos que están contenidos en el perímetro de esta figura y los uno, ¿de qué me voy a dar cuenta? Me va a formar un triángulo, lógicamente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un triángulo, ¿ok? Yo tengo aquí un triángulo, entonces yo puedo determinar el área de este triángulo, ¿cierto? Claro, con algunas mediciones yo puedo determinar el área de este triángulo, pero este triángulo no es el área que yo quiero hallar, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para aproximar el área de este triángulo al área que realmente me piden hallar? Entonces, los griegos plantearon algo muy curioso, una hipótesis muy curiosa. ¿Qué pasaría si en lugar de 3 puntos vamos aumentando los puntos que están dentro del perímetro de la región? Si por ejemplo, tenemos ahora 4 puntos. Imagínense, tenemos 4 puntos. Un punto aquí, un punto acá, otro punto por aquí,
y otro punto por acá, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Pues nos vamos a dar cuenta que el área que engloba estos 4 puntos, que vendría a ser esta de aquí, será mayor al área del triángulo que habíamos detallado anteriormente. ¿Y qué pasaría si en lugar de 4 puntos dibujamos 5? Lógicamente el área va a ir tomando un valor más elevado. Entonces, la hipótesis que se planteó de manera a través de estos casos particulares fue que a mayor puntos que nosotros ubiquemos, dentro del perímetro de la forma indefinida, vamos a ir aproximándonos más al área que esta contenga. ¿Ok? Entonces, este método fue conocido como el método de exhaustión, aunque ya de por sí les digo que este método fue muy engorroso en su tiempo, muy engorroso, muy tedioso. ¿Por qué? Porque se tenía que determinar la suma de cada uno de estas figuras ya definidas, la suma de cada una de sus áreas, mejor dicho. Así que en algunas ocasiones se tenía una infinidad de figuras y de las cuales se tenía que sumar cada una de ellas, sus áreas. Entonces, por eso es que les dije que se debía tener un conocimiento previo acerca de sumatoria. Ok, entonces, para no irnos de la historia, estas ideas esenciales, que realmente son muy simples, fueron planteadas de esta forma. Ahora, Arquímedes en especial planteó una muy particular y un poco más sencilla que esta, ¿ok? Él planteó, pues, el caso de una semicircunferencia, ¿de acuerdo? Si tenemos, por ejemplo, una semicircunferencia, supongamos, tenemos una semicircunferencia, él aplicó la misma metodología, empezó con 4 puntos, ¿ok? Y él dijo que con 4 puntos, bueno, ya tenemos cierta cantidad aproximada, ¿no? Para poder hallar. Pero si nosotros aumentamos los puntos, también va a ir aumentando el área, ¿cierto? Por ejemplo, este de aquí, ¿se dan cuenta? Entonces, a mayor puntos que haya, pues más se va a ir aproximando el área a la figura que queremos hallar, ¿de acuerdo? Bien, esto es el método de exhaustión aplicado a una región semicircular. Entonces, desde Arquímedes, el desarrollo del método de exhaustión tuvo que esperar casi 18 siglos, hasta que el uso de símbolos y técnicas algebraicas se hizo preciso en los estudios matemáticos, ¿de acuerdo? El álgebra elemental, que hoy día es familiar a la mayoría de los estudiantes de los últimos cursos por ejemplo, de la enseñanza secundaria, es totalmente desconocida o era totalmente desconocida en los tiempos de Arquímedes, lo que ya de por sí hacía imposible extender el método a cualquier clase de región. O sea, imagínense, si ya para una semicircunferencia o semicírculo ya era muy engorroso poder hacer estos cálculos, imagínense para extender este problema para otras figuras más complicadas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el de la izquierda. Entonces, esto hacía imposible extender el método a cualquier clase de región sin poseer manera adecuada de poder expresar los largos cálculos de forma simplificada. Entonces, aquí es donde durante el siglo XVI, los brillantes resultados de los matemáticos, como por ejemplo Tartaglia, Cardano y Ferrari, dieron resultados dieron algunas soluciones algebraicas a ecuaciones cúbicas y cuárticas. Ojo, ecuaciones cúbicas y cuárticas, lo cual estimuló el desarrollo de la matemática y animó la aceptación de un lenguaje algebraico más exacto, ¿no? Entonces, a partir de estos resultados algebraicos es cuando el método antiguo de exhaustión que se había planteado los griegos fue de nuevo traído, o fue traído nuevamente, mejor dicho, y planteado. ¿Por qué? Porque como para ese entonces los griegos no se habían extendido, como les dije, para hallar el cálculo de estas áreas, fue recién en el siglo XVI que estudiosos como Torricelli, como Fermat, Pascal, Wallis, Cavalieri, retomaron este problema aplicando el método de exhaustión y haciéndolo un poco más general. Entonces, ellos fueron quienes iniciaron el verdadero estudio del método de exhaustión en el siglo XVI. ¿Ok? Entonces, gradualmente el método de exhaustión fue transformándose en lo que hoy se conoce como el cálculo integral. Entonces, del método de exhaustión surge lo que hoy conocemos como el cálculo integral. ¿De acuerdo? El cálculo integral. Que esto, de hecho, es una nueva y potente disciplina que tiene numerosísimas aplicaciones, no solo en problemas relativos a áreas y volúmenes, sino que también en problemas de otras ciencias. Ahora, este método, que ya de por cierto mantiene algunos de los caracteres originales del método de exhaustión, ya lo vamos a ir viendo, recibió su mayor impulso en el siglo XVII, debido a los esfuerzos de ¿quién? Del ya famosísimo Isaac Newton y de
Leibniz. Entonces ya ustedes recordarán de dónde surgió esta simbología, ¿cierto? Ok, ¿y qué significa? Fue precisamente en ese siglo cuando su desarrollo continuó, hablo del método de absorción, hasta que Cauchy, Agustín Louis Cauchy y Bernhard Riemann le dieron una base matemática mucho más firme, ¿ok? Y esto ya entra al estudio de las matemáticas contemporáneas. Entonces, vamos nosotros aquí voy a borrar esto, vamos a hablar de un caso muy en específico sobre la aplicación del método de absorción, ¿ok? Y nosotros nos vamos a ir dando cuenta la importancia de este método y cómo es que nace el concepto de la integral. Bien, como dato curioso, chicos, esta simbología en realidad significa sumatoria, ¿de acuerdo? Es la sumatoria de Leibniz, porque fue él precisamente quien la representó de esta forma. Es una S extendida prácticamente, ¿ok? Entonces ya vamos haciéndonos la idea de que sumatoria significa, para el tema del cálculo integral, la suma de partes infinitesimales. Infinitesimales quiere decir muy, 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 muy pequeñas, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver aquí como tercer punto, luego de esta breve introducción histórica, el método de absorción para el área de un segmento de parábola, ¿ok? El método de absorción para el área de un segmento de parábola. Bien, entonces, les voy comentando, chicos, mientras que estoy haciendo el gráfico. Antes de poder proceder con el estudio del cálculo, en este caso, remontándonos al cálculo integral, como una breve introducción nada más al cálculo, será instructivo aplicar el método de absorción directamente a una de las figuras particulares tratadas por el mismo Arquímedes. ¿Y cuál es esta figura? El segmento de parábola. ¿Cómo es el segmento de parábola? El segmento de parábola básicamente está definida o representada de esta forma, ¿no? Vamos a dibujar en un primer momento nuestros ejes, ¿ok? Del plano X, Y, ¿de acuerdo? Entonces imaginemos que estos son nuestros ejes, ¿ok? Y vamos a dibujar sus paralelas respectivas, ¿ok? Bien, entonces nosotros sabemos que esto es el eje X y sabemos que este es el eje Y, ¿correcto? Sabemos así también de que este es el origen y vamos a dibujar nuestra parábola o segmento de parábola. En este caso la parábola es una cóncava, así que su deflexión va a ser hacia arriba, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestro segmento de parábola y vamos a decir lo siguiente. Esta región en cuestión está denominada como segmento de parábola, puede describirse de la siguiente manera, ¿no? Imaginemos que si se elige un punto arbitrario, ¿de acuerdo? De la base de esta figura y se designa por X, pongamos, su distancia hacia 0, vamos a designar entonces un valor X, pongamos aquí, X va a ser la distancia hasta 0, de aquí hasta 0, y la distancia vertical de este punto a la curva, ojo, la distancia vertical de este punto a la curva, ¿cuánto va a ser su valor? Si es una cuadrática, sabemos que esta es una función cuadrática. Si es una parábola, es una función cuadrática. Por lo tanto, su valor en el eje vertical tendría que ser x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí no tenemos ninguna duda. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Otra de las cosas es que, particularmente hablando, si la longitud de la base, supongamos que sea b, ¿ok? Si la base es desde 0 a b, dicho de otra manera, su longitud es b, la altura de la figura, ¿cuánto será? Correcto, será b cuadrado, por ser una función cuadrática. La distancia vertical de x, ojo, la distancia vertical de x a la curva, ¿cómo la vamos a denominar? Se va a denominar ordenada. ¿De quién? De x. La curva así descrita se denomina parábola y la región limitada por ella y por los dos segmentos rectilíneos se llama segmento de parábola, ¿ok? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tarea que nos encomienda esto? Pues hallar el área bajo esta curva, ¿correcto? O sea, hallar esta área que está aquí, ¿ok? Esta área que tenemos aquí es lo que nos piden hallar, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, vamos a entrar un poco en análisis matemático para poder desarrollar este problema. Entonces, si nosotros tenemos este problema, vamos a desarrollarlo a través del método de absorción. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos ya de por sí que en esta figura que vemos puede encerrarse un rectángulo, ¿ok? Puede encerrarse un rectángulo de base b y altura b cuadrado. ¿Y cuál es ese rectángulo? Bueno, este rectángulo que es de base b y altura b cuadrado es todo lo que está aquí, ¿ok? Es todo lo que tenemos aquí. Vendría a ser este rectángulo de color azul punteado, ¿ok? Entonces, observando la figura,
va a parecer natural, chicos, afirmar que el área del segmento parabólico es menor que la mitad del área del rectángulo, ¿ok? Claro, tiene sentido, ¿no? Que si yo tengo un rectángulo de esta forma, ¿ok? Y yo tengo aquí la parábola, yo puedo decir que si yo parto por la mitad, este rectángulo me va a quedar este triángulo rectángulo, ¿no? Y del triángulo rectángulo, ¿qué puedo afirmar con respecto a la parábola? Voy a afirmar que esta área, que es precisamente la que me piden hallar, tiene que ser menor al área del rectángulo entre dos. ¿Se sobreentiende? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, Arquímedes hizo el sorprendente descubrimiento, chicos, de que el área del segmento parabólico es exactamente, o sea, esta área que le hemos denominado como A, es exactamente un tercio de la del rectángulo. Ojo, es exactamente un tercio de la del rectángulo. Es decir, es un tercio del área del rectángulo. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Bueno, nosotros sabemos que el área del rectángulo es la base, que vendría a ser b, por la altura, que es b cuadrado, ¿no? Que vendría a ser b cubo. Es decir, el área que nos piden hallar vendría a ser igual a un tercio de b cubo, ¿correcto? Bien, donde ya sabemos, pues, que aquí esto se va a ir, nosotros vamos a ir desarrollándolo paso a paso para poder afirmar, aprobar o denegar esta hipótesis de Arquímedes, ¿no? Bien, vamos a borrar esto de aquí y vamos a empezar a desarrollar. Ok, claro. Bien, lo que vamos a hacer entonces, chicos, es, en primer lugar, se me olvidaba. No sé si les mencioné, pero vale aclarar que el segmento parabólico que hemos dibujado aquí no es precisamente el elegido por Arquímedes cuando hizo su demostración sobre el área bajo el segmento de parábola. No es precisamente el mismo dibujo que hizo Arquímedes. Y además de eso, los detalles que vamos nosotros a utilizar para demostrar que era cierto o no la hipótesis de Arquímedes, no son exactamente los utilizados por él. Sin embargo, las ideas esenciales son las de Arquímedes, ¿ok? Que eso es lo fundamental, las ideas esenciales. Lo que aquí se expone puede considerarse como el método de exhaustión expuesto con una notación moderna de matemática, ¿ok? Entonces, el método consiste simplemente en esto, chicos. Se divide la figura en un cierto número de bandas, ¿ok? Vamos a dividirlo en un cierto número de bandas y vamos a obtener dos aproximaciones de región, ¿ok? Una por defecto y otra por exceso. Entonces, para poder entenderlo de una mejor manera, vamos a requerir de hacer nuevamente este dibujito, ¿ok? Entonces vamos a dibujar por aquí nuevamente este dibujo para que se pueda entender de una mejor manera, ¿ok? Vamos a dibujarlo por aquí. ¿Ok? Y dibujamos por aquí nuestro segmento de parábola y vamos también a dibujar los límites, ¿no? Que vendría a ser 0b, acá vendría a ser b cuadrado, aquí el punto que estamos por analizar, que vendría a ser x, y x cuadrado, ¿ok? Bien, entonces, dicho esto, habíamos mencionado que hay dos métodos, ¿no? Uno por defecto y otro por exceso. Vamos a colocar por aquí, vamos a bajar un poco, y vamos a colocar por aquí ojo, por defecto, ¿ok? Por defecto, y aquí vamos a colocar por exceso, ¿ok? Y ahora, vamos a dibujar los rectángulos que habíamos dicho que utilizaremos, ¿ok? ¿Y cuáles son esos rectángulos? Pues vamos a poner acá. Como esto es por defecto, se sobreentiende que los rectángulos que vamos a utilizar van a estar dentro de la región pintada, ¿ok? Es decir, ningún rectángulo puede estar, ojo con esto, ningún rectángulo puede estar fuera de la línea de color amarillo. Entonces vamos a dibujar aquí nuestra región, nuestro rectángulo. El primer rectángulo, que es muy chiquito, va a estar aquí dentro. El segundo va a estar por aquí. El tercero va a estar por aquí. El cuarto va a estar por aquí. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Dense cuenta que ninguno de los rectángulos dibujados supera la línea de color amarillo. ¿Ok? Bien. Ninguno está superando la línea de color amarillo. ¿Ok? Entonces ya podemos observar estas cantidades de rectángulos que hemos dibujado. Bien. Con la intención de poder darle una clara visión a la demostración que vamos a hacer en adelante, he dibujado todos los rectángulos, pero se sobreentiende, chicos, que la cantidad de rectángulos es infinita, por no decir indeterminado, ¿de acuerdo? O sea, puede ser un montón de rectángulos, no precisamente la cantidad que he dibujado aquí, ¿ok? Entonces, para los efectos ya mencionados, vamos a determinar que el área del segmento parabólico es mayor que el área
total de los rectángulos interiores. ¿Ok? Ahora, en el segundo caso, que es por exceso, ¿qué vamos a observar aquí? Si dibujamos los rectángulos, vamos a observar lo siguiente, ¿no? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto, y así con cada uno, ¿verdad? Y así con cada uno. Entonces, como pueden visualizar aquí, cada uno de estos rectángulos está por encima de la línea de color amarillo. ¿Ok? Está por encima de cada uno de estos. Ok, ok. Entonces, de aquí, ¿qué podemos deducir, chicos? Si nosotros sumamos todo el área de todos los rectángulos de color verde y luego sumamos el área de todos los rectángulos de color naranja que hemos dibujado y comparamos ambas sumatorias, ¿a qué conclusión podemos llegar? Vamos a llegar a la conclusión de que el área del segmento parabólico es mayor que el área total de los rectángulos interiores, como lo vamos a poner acá. El área del segmento que nos pide hallar va a ser mayor que el área de los rectángulos interiores, ¿no? De la suma de rectángulos interiores, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a entender esto, vamos a ponerle por aquí n sub n-1, ¿ok? Cuando nosotros veamos S y en el subíndice veamos n-1, se sobreentiende que esto significa el área de los rectángulos interiores, ¿ok? Eso es lo que ocurre o lo que vemos en la primera gráfica, la de la izquierda. En la segunda gráfica, nosotros, ¿qué vamos a poder concluir? Vamos a concluir que el área en cuestión que nos piden hallar será menor, ¿ok? A la sumatoria de las áreas de todos estos rectángulos exteriores. Entonces vamos a ponerle aquí n para los ángulos exteriores, ¿de acuerdo? Ok, bien. Entonces, de aquí, de estos dos, ¿qué podemos concluir? Vamos a concluir entonces por aquí y esto por aquí, que el área del segmento parabólico va a ser mayor que la sumatoria de las áreas de los rectángulos interiores, ¿de acuerdo? Pero será menor al área de la sumatoria de los rectángulos exteriores. Esto, chicos, esta desigualdad, esta comparación, es muy importante. Y lo pongo en un rectángulo porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿De acuerdo? Bien, quedémonos con eso primero. Ahora, si cada una de las bandas, como ya lo hemos hecho, se subdivide a su vez, ojo, vamos a ir dividiendo cada uno, se obtiene una nueva aproximación con mayor número de bandas. Es decir, que si, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos 20 bandas, esto nos va a dar una aproximación, ¿cierto?, al área que queremos hallar. Pero si nosotros aumentamos el número de bandas, supongamos pues lo aumentamos a 50 bandas o 50 rectangulitos, el área se va a aproximar mucho más, ¿de acuerdo? Se va a aproximar mucho más. Es igual que en el caso de los puntos, ¿recuerdan? Con el método de absorción aplicado para un semicírculo, a mayor puntos trazados, ¿qué ocurre? El área se aproxima más a lo que queremos hallar, ¿ok? Y de igual manera aquí. Y esto también ocurre para el caso de la derecha, ¿no? O sea, tanto por defecto como por exceso, ¿ok? Bien, entonces, la reunión de las áreas de los rectángulos interiores, que estamos nosotros ahora analizando, crece, ¿de acuerdo? Mientras que el total de las áreas de los rectángulos exteriores, en el caso contrario, va a decrecer. Arquímedes, cuando hizo un análisis similar, vio que se podía lograr el área con el grado de aproximación deseado sin más que tomar un número suficiente de bandas, ¿ok? No era necesario poner infinitas bandas o infinitos rectángulos. Simplemente con una considerable cantidad podíamos nosotros aproximarnos lo suficiente a lo que queremos hallar. Entonces, el cálculo efectivo en este caso se realiza como lo vamos a hacer ahora. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. A ver, entonces, con el objeto de simplificar, se subdivide la base. ¿Cuánto es la base? La base mide desde 0 hasta B, ¿verdad? Aquí podemos observar nosotros que va desde 0 hasta B. Entonces, la base lo vamos a subdividir. ¿Ok? Y lo vamos a subdividir en n partes iguales. Al subdividirlo la base en n partes iguales, ¿qué vamos a obtener? Voy a trazar aquí la línea que corresponde a la base. Imaginemos que esta sea la línea que corresponde a la base. Y esta línea hemos dicho que va desde 0 hasta B, ¿verdad? Y si nosotros subdividimos en n partes iguales, digamos que sea esta, así, ¿ok? Hasta puntos suspensivos, hasta lograr esta de aquí, nosotros diremos que esta primera línea va a ser b sobre n. Esta segunda será 2b sobre n, esta tercera 3b sobre n, y así sucesivamente hasta llegar a n-1, ojo con esto, eso sería n-2, perdón, sobre n multiplicado por b, este sería n-1 por b entre n, y este, que es b, sería pues n
sobre n multiplicado por b. Y como sabemos, esto es lo mismo a decir b, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya tenemos el valor de cada uno de los puntos que conforman la base, ¿ok? La longitud de cada una de estas bases, como ustedes ya se van a dar cuenta, chicos, es b sobre n, y cada uno de ellos conforma la base de los rectángulos que estamos utilizando, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, cada uno de estos es la base, y por lo tanto, todos los rectángulos tienen la misma base, ¿de acuerdo? Todos tienen la misma base. ¿Cuál es su base o su longitud? Es p sobre n, ¿de acuerdo? Todos van a ser p sobre n. Bien, lo mismo ocurrirá en el caso por exceso. Lo mismo irá a ocurrir en el caso por exceso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ocurrirá lo mismo? Claro. Entonces, aquí, ¿nosotros qué vamos a decir? Vamos a decir que la expresión general de un punto de la división, o de la subdivisión, mejor dicho, vendría a ser para el caso en que el valor que nosotros queremos analizar sea x, ¿ok? Entonces, la expresión general para este punto de subdivisión x, ¿cuál sería? La expresión general para x, ¿cuál sería, chicos? Correcto. Sería en este caso a que x es igual a k sobre n multiplicado por b. ¿Ok? K sobre n multiplicado por b. Esa es la expresión general, donde sabemos que k puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, cualquier valor. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí que k puede tomar los valores de, incluso 0 también. 0. ¿Ok? 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el último valor que vendría a ser n. ¿Correcto? Bien. Así que este punto X, conforme le vamos dando valor acá, va a ir desplazándose desde 0 hasta B, ¿ok? Si K vale 1, X va a ser B sobre N, es decir, el primer punto que tenemos aquí. Si K vale 2, X va a ser 2B sobre N, si K vale 3, será 3B sobre N, y así sucesivamente hasta el final, ¿ok? Bien, entonces dicho esto, en cada punto KB sobre N, se construye el rectángulo exterior de la altura, ¿ok? Se va a construir el rectángulo exterior de la altura. ¿Y cuál es la altura de este rectángulo exterior? Pues será KB sobre N elevado al cuadrado. Lógicamente, ¿no? Lógicamente. Entonces, aquí diremos que la altura, si la base es X, ¿la altura cuál es, chicos? Habíamos dicho que la altura es X al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una función cuadrática. Entonces, como es X al cuadrado, y sabemos que X es Kn sobre B, K sobre N por B, al elevarlo al cuadrado, nos va a quedar K sobre N por B, todo esto elevado al cuadrado. Bien, ¿hasta ahí se está entendiendo todo? Correcto. Entonces, si nosotros aquí tenemos la base y aquí tenemos la altura, entonces nosotros podemos aquí decir que podemos hallar el área, ¿no? El área. Por lo tanto, el área de este rectángulo es el producto de la base por la altura. Entonces, el área del rectángulo será igual a, ¿cuál es la base? KB sobre N multiplicado por la altura, que es K cuadrado, B cuadrado, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ponerlo así, pero ojo, vamos a poner por acá algo muy interesante antes de colocar esto. Que nosotros al momento de hacer el cálculo nos va a resultar de esta forma. Vamos a ponerlo de esta forma. B cubo, porque está multiplicando. Abajo tenemos también N cubo, ¿ok? Y acá tenemos K cuadrado, ¿ok? Bien. Entonces, si se designa por S sobre N a la suma de las áreas de todos los rectángulos exteriores, que es esta de aquí, lo vamos a poner aquí, la suma de todos los rectángulos exteriores, la suma de áreas de todos los rectángulos exteriores, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a poder decir más abajo, vamos a bajar un poco, vamos a bajar y decir que si se designa por S sobre N a esta suma de áreas, puesto que el área del rectángulo de posición K es B cubo sobre N cubo por K cuadrado, ¿ok? Entonces, esto de aquí es el área del rectángulo de posición K, ¿ok? Este es el área del rectángulo de posición A, de posición K, perdón. Vamos a poder entonces obtener la siguiente fórmula. ¿Cuánto sería, chicos, S con subíndice N? ¿A qué sería igual entonces? En otras palabras, ¿a qué sería igual la suma de las áreas de todos los rectángulos exteriores? Claro, nos pondríamos nosotros a sumar cada una de estas, ¿verdad? Cada una de las áreas de los rectángulos. En este caso, como nosotros podemos observar, los rectángulos tienen un factor común.
¿Cuál es ese factor común? Ese factor común es b cubo sobre n cubo, ¿ok? ¿Ok? ¿Y por qué decimos que es un factor común en este caso? Bueno, vamos a decir que es un factor común porque, por ejemplo, si nosotros hallamos el área del primer rectángulo, ¿ok? ¿A qué es igual? Sabemos que el primer rectángulo tiene como base b sobre n, ¿cierto? Y como altura, ¿qué va a tener? Exacto. Lo mismo, pero elevado al cuadrado. B cuadrado sobre n, ¿ok? Luego, el área del segundo rectángulo, ¿a qué va a ser igual? Sabemos que el segundo rectángulo, ojo con esto, sabemos que el segundo rectángulo tiene como base, ¿cuánto? Exacto, b sobre n, pero como altura, ¿cuánto va a tener? Como altura tendrá 2 al cuadrado por b cuadrado sobre n cuadrado. ¿Se va entendiendo allí? Sí, ¿verdad? Ya se va entendiendo. Ok. El área del tercer rectángulo, entonces, ¿a qué vendría a ser igual? A b sobre n. Y miren, el tercer rectángulo tiene este valor, ¿ok? Entonces, si lo elevamos al cuadrado, sería 3 al cuadrado por b cuadrado sobre n cuadrado. Y así sucesivamente con cada uno de los rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿esto qué es igual? Esto es lo mismo a decir b cubo sobre n cubo multiplicado por 1 al cubo. O mejor dicho, vamos a ponerle 1 al cuadrado, ¿ok? 1 al cuadrado. El área del segundo rectángulo, ¿a qué es igual? Si desarrollamos, va a ser b cubo sobre n cubo por 2 al cuadrado. En el caso del tercer rectángulo, la misma forma, b cubo sobre n cubo por 3 al cuadrado. Entonces ya, a partir de estos casos particulares, vamos a inferir un caso general, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el factor común de todos ellos? B cubo sobre n cubo, b cubo sobre n cubo. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que esto sería b cubo sobre n cubo. ¿Y cuál es el otro factor? La suma de cuadrados. Exacto. Sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar el último valor que es n cuadrado. ¿Ok? Bien. Esto es para el caso de los rectángulos exteriores. ¿Ok? Esto es para rectángulos exteriores. No se olviden, esto es para rectángulos exteriores. Rectángulos exteriores. ¿Y qué pasaría para el caso de los rectángulos interiores? Recuerden que tenemos que saber de ambos porque habíamos dicho que el área que tenemos que hallar está entre ambas sumatorias, ¿no? Entonces, habíamos denominado a la sumatoria de los rectángulos interiores como S sub n-1, ¿ok? Y este va a tener una forma muy parecida a la anterior, sino que va a variar en algo muy concreto, en que en lugar de llegar hasta n, llega solo hasta n-1. Por lo tanto, la forma sería la misma, ¿no? B cubo sobre n cubo, y aquí sería 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 al cuadrado, y así hasta llegar a n-1 elevado al cuadrado, ¿correcto? Bien, entonces esto es para rectángulos interiores. Interiores. Ok. Bien, entonces una vez dicho esto, la forma de estas sumas va a ser de gran importancia para el cálculo. ¿Ok? Nótese que el factor que multiplica a b cubo sobre n cubo, chicos, ¿de acuerdo? Miren, miren, el factor que multiplica a b cubo sobre n cubo es la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales para el caso de los rectángulos exteriores y la suma de los n-1 primeros números naturales para el caso de los rectángulos interiores. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos a qué es igual esta sumatoria. ¿Ok? ¿A qué sería igual? ¿Recuerdan? Exacto. Existe una interesante identidad, chicos, una interesante identidad matemática que hace posible obtener esta suma por un camino más simple. ¿Ok? Y vamos a demostrarlo aquí. Quiero que despierten su curiosidad para esto. ¿Cuál es esa identidad matemática? Entonces ponemos aquí. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hallar la siguiente expresión. ¿Ok? Esto incluso viene en los exámenes de admisión para ingresar a la universidad. Este es el objetivo. ¿Cómo podemos hallar a qué es igual a ello? Demostrándolo de una forma muy sencilla. Bueno, de la siguiente manera. Nosotros sabemos que k más 1 elevado al cubo, ¿a qué es igual, chicos? Esto es igual a decir k al cubo más 3k cuadrado, ojo, más 3k más 1, ¿cierto? Sencillo. ¿Ok? Pero vamos dándole forma, vamos dándole forma. Lo que vamos a hacer aquí es plantearlo de la siguiente manera. Vamos a plantearlo como 3k cuadrado más 3k más 1, y esto va a ser igual a k más 1 elevado al cubo, ojo con esto, menos k al cubo. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que hacer, ponemos aquí, vamos a hacer a k igual a 1, 2, y así sucesivamente hasta n-1 para obtener las n-1 fórmulas. ¿Ok? Entonces decimos aquí. Bien. Decimos aquí que para k igual a 1, ojo, para k igual a 1,
Para k igual a 1, tenemos que la expresión que está aquí, esta de aquí, chicos, toda esta expresión, vamos a reemplazar para k igual a 1, sería 3 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1, ¿ok? Igual a 2 al cubo menos 1 al cubo, ¿verdad? Para k igual a 2, ¿qué obtenemos? Tenemos que esto es 3 por 2 al cuadrado más 3 por 2 más 1, y esto será igual a 3 al cubo menos 1 al cubo. Y así vamos a seguir hasta llegar a n-1, ¿ok? Entonces decimos aquí que para n-1, ¿qué obtenemos? Obtenemos la siguiente expresión, ¿no? 3 por n-1 al cuadrado más 3 por n-1 más 1 igual a n al cubo menos n-1 elevado al cubo. ¿Ok? ¿Y por qué ha hecho todo esto, profesor? Bueno, he hecho todo esto con la practicidad de simplificar. ¿Ok? ¿Y qué vamos a simplificar? Como esto es una suma, porque el objetivo es sumar cada uno de estos, ¿de acuerdo? Para K1, para K2, vamos a sumarlos todos. Al momento de sumar estas fórmulas, todos los términos del segundo miembro se reducen, excepto 2. ¿Y cuáles son esos 2? Bien, los que se van a reducir en este caso serían estos de aquí. A ver, aquí es 2. 2 elevado al cubo, ¿ok? Porque es menos K al cubo. Para K igual a 2 sería 2 al cubo. Para K igual a n-1, para K igual a n-1 sería n-1 al cubo. ¿Ok? Bien, entonces los factores que se van a eliminar serían este con el que le sigue, y así sucesivamente hasta llegar al final, que va a ser este de aquí. ¿Ok? Entonces nos van a quedar simplemente 2. ¿Y cuáles son esos 2? El n al cubo y el menos 1 al cubo. Por lo tanto, al momento de reemplazarlo, nos va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces aquí ponemos reemplazamos, ¿ok? Y vamos a decir lo siguiente. Ya habíamos obtenido al inicio cuál era el objetivo inicial, este de aquí, ¿verdad? La sumatoria de cuadrados. Bien, pero de aquí tenemos esta fórmula, que es 3 veces k cuadrado, pero como vamos a sumar los valores de k desde 1 hasta n-1, vamos a obtener 3 veces k, pero ya no es k. En este caso sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta n-1 al cuadrado, ¿ok? Más 3 veces 1 más 2 más, y así sucesivamente hasta n-1 al cuadrado. Perdón, solamente n-1, porque aquí el k no está elevado al cuadrado. No está elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos aquí más n-1, ¿ok? Recuerden, más n-1, y esto es igual a n cubo menos 1 al cubo. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Ahora, esta expresión que tenemos aquí, la sumatoria de 1 hasta n-1, sabemos que esto es igual a n por n-1 entre 2, ¿ok? Entonces nosotros vamos a simplificarlo aún más. Diríamos en todo caso lo siguiente, ¿no? 3 por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más, y así sucesivamente hasta n-1 al cuadrado, más 3, y aquí ponemos n por n-1 entre 2 más n-1 igual a n cubo menos 1 al cubo, ¿ok? Entonces nosotros vamos a decir de que esto se puede simplificar. ¿De qué manera? Pues veamos lo siguiente, ¿ok? Esto lo vamos a dejar tal cual y como está, ¿ok? Tal cual y como está, porque nuestro objetivo es hallar la suma de cuadrados. Lo dejamos tal cual y como está. Los restantes sí vamos a empezar a operar. Así que ponemos que 3 veces lo que nos piden hallar, vamos a representarlo con una nubecita. 3 veces lo que nos piden hallar, más, si nosotros operamos esto, va a salir 3n cuadrado, porque n por n es n cuadrado, entre 2, menos 3n entre 2, más n menos 1 igual a n cubo menos 1. Bien, el menos 1 y menos 1 se van. Aquí tenemos n cuadrado, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es decir que la nubecita, la nube que queremos hallar, será igual a decir, ojo, vamos a ponerlo aquí el 3, será igual a decir n cubo, este más 3n cuadrado entre 2 va a pasar al otro miembro con menos, sería 3n cuadrado entre 2, este menos 3n entre 2 pasa al otro lado con 3n entre 2, ¿correcto? Bien, y este n pasa a restar, menos n. Ahora, esto es lo mismo decir n cubo menos 3n cuadrado sobre 2, y estos dos últimos términos los vamos a restar, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de restar, esto sería 3n entre 2,
n es lo mismo decir a 2n entre 2, nos quedaría más n entre 2. Ahora, lo último que nos queda hacer es dividir entre 3 todo. Entonces dividimos entre 3, esto de aquí también lo dividimos entre 3, esto de aquí también entre 3 y esto de aquí también entre 3. ¿Para qué? Para que finalmente digamos que lo que queremos hallar, por lo tanto, lo que pretendemos hallar, que es 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado y así hasta n menos 1 al cuadrado, finalmente nos va a resultar siendo igual a n cubo entre 3, ¿ok? Menos, aquí esto con esto se va y te quedaría n cuadrado entre, aquí, esto con esto se va y te quedaría menos n cuadrado entre 2 y el otro nos quedaría más n sexto, ¿ok? Entonces ya sabemos y hemos demostrado que la sumatoria de cuadrados desde 1 hasta n-1 nos da como respuesta esta expresión, ¿ok? Bien, ¿y para qué nos va a servir esta expresión? Bien, las expresiones exactas dadas en los segundos miembros de la ecuación que hemos realizado, si bien es cierto, no van a ser necesarias para el objeto que se persigue, pero nos va a servir, chicos, nos va a servir para deducir fácilmente las dos desigualdades que nos interesan, ¿no? ¿Recuerdan esta desigualdad? Bien, esto es lo que vamos a desarrollar, porque el objetivo es hallar el área. Entonces, una vez que ya obtengamos el valor de la suma de cuadrados, vamos a partir ahora a esto. ¿Ok? Entonces, de esto que vamos a decir lo siguiente. Voy a bajar un poco y diríamos, la sumatoria de 1 hasta n-1 va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo llegaríamos a esta expresión? Ponemos 1 al cuadrado más 2 cuadrado más, y así sucesivamente, hasta n-1 al cuadrado, va a ser menor a n cubo entre 3, y este, a su vez, será menor a 1 cuadrado más 2 cuadrado más, y así sucesivamente hasta n al cuadrado, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, esta expresión es válida solo para n, para cuando n sea mayor o igual a 1, ¿de acuerdo? Para negativos no es válido. Estas desigualdades pueden deducirse como consecuencia de lo anteriormente descrito, ¿no? Lógicamente. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos hallar? ¿Cómo nosotros podemos, a partir de esto, llegar a la sumatoria de los rectángulos interiores y la sumatoria de rectángulos exteriores? ¿Saben cómo, chicos? A partir de multiplicar a ambas desigualdades por b cubo entre n cubo, ¿ok? B cubo entre n cubo. Entonces, si nosotros multiplicamos a este miembro, lo vamos a multiplicar por b cubo entre n cubo. Aquí también vamos a tener que multiplicar por b cubo entre n cubo y aquí también por b cubo entre n cubo, ¿ok? Entonces, al momento de multiplicarle, nos va a quedar aquí b cubo entre n cubo por toda esta sumatoria. ¿Y a qué es igual ese b cubo por n cubo por la sumatoria? Lo habíamos puesto por aquí, ¿recuerdan? B cubo entre n cubo multiplicado por la sumatoria nos da s sub n. Y b cubo sobre n cubo multiplicado por la sumatoria también nos va a dar s sub n, pero en este caso, como es hasta n-1, sería s sub n-1. ¿Ok? Entonces, al multiplicarle nos va a quedar esa forma. En este caso, tenemos al lado de a la izquierda, tenemos hasta n-1, por lo tanto sería s sub n-1. Tendría que ser menor. Al multiplicarlo esto, nos va a quedar b cubo sobre n cubo, ¿ok? Multiplicado por n cubo sobre 3. Y al otro lado que tenemos, exacto, s sub n. Esto con esto se me va y me quedaría que s sub n menos 1 es menor que b cubo entre 3 y a su vez este es menor que s sub n. Profesor, ¿y de qué me sirve esto? Bien, para cada n, verán, para cada n, y observándose también que se presenta por primera vez el número b cubo entre 3, las desigualdades que hemos mostrado aquí expresan que para cada n, ¿cuál es el valor de n? El que está aquí, ¿no? Para cada n, el número b cubo entre 3 es el único número que goza de esta propiedad, ¿ok? ¿Se entiende hasta allí? ¿A qué me refiero? Me refiero a que, miren la expresión que tenemos finalmente aquí. Nosotros sabemos que n puede variar, ¿no? N puede ser desde 1 hasta n, ¿de acuerdo? Pero lo que nunca va a cambiar es b cubo entre 3. ¿Por qué? Porque no está en función ni de n ni de k, ¿se entiende? Entonces, el valor b cubo entre 3 es un número y no depende de ninguna variable. Por lo tanto, de allí lo que mencioné de que para cada valor de n, el número b cubo entre 3 está comprendido entre s sub n menos 1 y s sub n. ¿Ok? Y ese va a ser, perdón, y b cubo entre 3 será el único número que goce de esta propiedad. Es decir, que si a es un número que verifica estas dos desigualdades, como lo habíamos mencionado aquí, vamos a llegar
vamos a llegar a esta conclusión, ¿no? Que A va a estar entre S-1 y S sub n. S sub n-1 y S sub n. Ok. Entonces, formulo la siguiente pregunta, chicos. Para cada entero, a partir de esto, para cada entero n mayor o igual a 1, solo vamos a obtener tres posibilidades de respuesta, tres posibles respuestas. ¿Y cuáles son esas respuestas? Bien, aquí la vamos a plantear. La primera respuesta es decir que A es mayor a B cubo entre 3, ¿ok? Que A es mayor a B cubo entre 3. Lo segundo es decir que A es menor a B cubo entre 3. Y lo tercero es que A sea igual a B cubo entre 3, ¿ok? ¿Sí se entiende? Habíamos dicho que esto es la sumatoria de áreas para triángulos, para los rectángulos interiores, y esta es la sumatoria de áreas para los rectángulos exteriores. Y B cubo entre 3 está comprendido en estas áreas. Entonces, el área que nosotros queremos hallar también está comprendida en estas dos sumatorias, ¿no? Entre estas dos sumatorias. Por lo tanto, si tanto B cubo entre 3 como A están comprendidas entre estas sumatorias, las únicas posibles tres respuestas que tendríamos es que o A es mayor que B cubo entre 3, o que A sea menor que B cubo entre 3, o si no, que A realmente sea B cubo entre 3. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para este planteamiento? Bien, la respuesta para esto, chicos, vendría a ser que A es igual a B cubo entre 3, ¿ok? ¿Y por qué no pueden ser las otras dos? ¿Por qué no pueden ser las otras dos? Porque si nosotros dijéramos que para el caso de que A, como esto, para el caso de que A sea menor que B cubo entre 3, tendríamos que encontrar un número, en este caso, decir, por ejemplo, que A menos B cubo entre 3 tiene que ser menor que B cubo entre N. ¿Ok? Esto es para el caso de que supongamos que A, ojo, sea mayor a B cubo entre 3. ¿Ok? Si nosotros decimos de que en la suposición de que esto sea cierto, de que A sea mayor que B cubo entre 3, o sea, optamos por la primera opción, nosotros vamos a poder decir entonces que A menos algo, que vendría a ser B cubo entre 3, A menos B cubo entre 3 tendría que ser menor que B cubo entre N. ¿Ok? Para cada entero n mayor que 1, puesto que a menos b cubo entre 3 es positivo. Ojo, es positivo. Se pueden dividir ambos miembros por a menos b cubo entre 3, lo cual esto nos va a resultar de la siguiente forma, ¿no? Si de aquí despejamos n, nos va a salir que n será igual a b cubo sobre a menos b cubo entre 3, ¿verdad? Pero esta desigualdad es evidentemente falsa, chicos. ¿Por qué? Es evidentemente falsa para n mayor que, ojo, para n mayor que b cubo entre esta expresión. Por lo tanto, esto conduce a que hay una contradicción aquí. ¿Se entiende? Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, de esta expresión que está aquí, que hemos obtenido n mayor a b cubo entre a menos b cubo entre 3, ojo con esto, ¿qué vamos a decir? Que n es mayor a toda esta expresión, ¿cierto? Entonces aquí va a haber una contradicción. Entonces, como existe aquí esta contradicción, para ambos casos va a ser incorrecto, ¿ok? Por lo tanto, la única opción que nos queda es que a es igual a b cubo entre 3.